Me gustaría darle la bienvenida a Iglesia Teópolis y le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales y hoy tengo el gran privilegio de compartir el mensaje en esta ocasión. Es un mensaje titulado Venciendo la crisis de fe. Y si te encuentras atravesando por una crisis de fe, o si has considerado abandonar la fe por completo, te exhorto a que escuches este mensaje. Si conoces a alguien que te ha expresado que se encuentra atravesando por una crisis de fe, o alguien que se encuentra considerando seriamente abandonar la fe por completo, deberías compartir este mensaje, que será retransmitido, en el caso de los que estamos aquí, será retransmitido domingo a las 6 de la tarde. Es posible que hayas pensado o que alguien te haya expresado lo siguiente: ya no es lo mismo. No estoy seguro de lo que creo. Esto no es para mí. No encajo en esto de la fe. Por más que lo intento, no logro mantenerme caminando en fe. Y uno de los que también quizás puede estar pensando o te pueden haber expresado: tengo problemas con esto u otro acerca de la fe. Si este es tu caso, amigo o amiga, o un amigo o un ser querido que te haya expresado, quiero decirle a esa persona que no estás sola, no estás solo. Hoy estaremos viendo el caso de una de las figuras más importantes en el cristianismo, quien sufrió, en mi opinión, una gran crisis de fe. El nombre de esa persona es Juan el Bautista. El mismo Jesús lo describe con las siguientes palabras: que Juan el Bautista era más que un profeta. Y para usar las palabras de Jesús a referirse a Juan, él lo describió como que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, Juan el Bautista, y no debe ser confundido con el discípulo amado que habla de sí mismo en tercera persona, pasó por un momento muy duro en la vida. Tan duro que comenzó a dudar que si Jesús era el enviado de Dios que habría de venir. Había dejado de tener la misma confianza en Jesús. Verdaderamente Jesús era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, el Hijo del Dios viviente, el enviado de Dios que anunciaría que el reino de los cielos se habría acercado a nosotros. Y Juan estaba comenzando a tener serias dudas acerca de quién era Jesús. Me gustaría que me acompañen a la porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 7 del verso 20 al 23, donde encontraremos el caso de la crisis del profeta más grande que haya vivido. Esta porción lee de la siguiente forma en la Nueva Traducción Viviente. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió es un poquito más atrás. Sí, los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte lo siguiente: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a donde Juan
y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Acompáñenme a orar, inclinen su rostro ahí mismo. Espíritu Santo, ayúdanos a vencer la crisis de fe. Ayúdanos a poner tu mirada, nuestra mirada en nuestro buen pastor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que estas palabras sean sembradas en nuestros corazones, como la semilla que cae en terreno fértil, que da fruto y fruto en abundancia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Me gustaría compartir el contexto mediante el cual se da esta interacción entre los discípulos de Juan el Bautista y Jesús. Juan se encontraba encarcelado por reprocharle a Herodes Antipas el haberse unido con la esposa de su hermano. Aquella reclamación provocó que Herodías, la ahora esposa de Antipas y ex esposa de Filipo, el hermano mayor de Herodes, ella le agarró un profundo odio a Juan. Tanto así que logró que Herodes lo encarcelara y terminara decapitándolo. Esto nos lleva a la primera de 3 herramientas que voy a estar compartiendo hoy. Cuidado con el aislamiento. Herramienta número 1, escríbelo en los comentarios allá en Iglesia en Casa y toma nota, le puedes sacar fotos, screenshot, lo que sea. Herramienta 1, cuidado con el aislamiento. Aquella pregunta de Juan el Bautista era una que hoy me causa mucha curiosidad. Primero, porque antes de Juan estar encarcelado, Juan mismo identifica a Jesús como el Mesías, el enviado por Dios. Aquel a quien sus propios discípulos debían de seguir. Para usar las mismas palabras de Juan el Bautista, aquel superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, refiriéndose a Jesús. Pero era evidente que algo había cambiado en Juan. Ya Juan no tenía la misma seguridad, podríamos llamarle la misma convicción en la persona de Jesús. Tanto así que al enterarse de las señales y los milagros que Jesús hacía, mandó a preguntarle a Jesús a través de los pocos discípulos que le quedaban: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Juan había dedicado su vida entera a anunciar a Jesús, y en ese momento que hacía aquella pregunta se encontraban sin seguidores, sin ministerio público, encerrado en una cárcel del primer siglo. Había hecho la voluntad de Dios y como resultado, como premio, había recibido el encarcelamiento, sentenciado a morir, mientras que el ministerio de Jesús iba aumentando en seguidores, señales milagrosas y exposición. Así que me gustaría que consideren lo siguiente. Creo que el aislamiento de Juan el Bautista tenía mucho que ver con su repentino cambio de opinión acerca de Jesús. El aislamiento tenía que ver mucho con el cambio repentino de opinión de Juan el Bautista acerca de Jesús. Así que me gustaría que preste atención al siguiente pensamiento.
Aislarte, quiero que anotes eso. Aislarte de tu comunidad de fe es el primer paso hacia la crisis de fe. Aislarte de tu comunidad de fe es el primer paso hacia la crisis de fe. Es muy probable que si te encuentras hoy pasando por una crisis de fe, ya llevas aislándote por un tiempo. Quizás la causa de ese aislamiento no son cosas que están dentro de tu control. Después de todo, Juan estaba encarcelado por algo que estaba lejos de su voluntad. Estaba lejos de lo que él podía controlar. El punto es que vivir aislado de tu comunidad de fe precede en la mayoría de los casos la crisis de fe. Y no estoy hablando de tener amigos ni personas con las que te puedes divertir de vez en cuando. Sin embargo, ¿te sientes solo o te sientes sola? Vivir aislado de tu comunidad de fe no tiene que ver con pasarte el tiempo divirtiéndote. Conozco mucha gente que se la pasan rodeados de personas, sin embargo se sienten solos. Quiero hacer una pausa para decir lo siguiente. Uno de los pasos más difíciles de dar es el paso de la juventud hacia ser un adulto. Y me explico, cuando uno es joven solo tiene la referencia de las prioridades que tiene un adolescente. Estas prioridades son muchas, pero pueden ser agrupadas en una sola palabra: diversión. El gran problema con esa transición de ser joven a ser adulto es que la vida de adulto viene con un montón de responsabilidades que tú no sabías y que muy pronto te harán escoger y hasta cambiar a la fuerza las prioridades con las que llegaste hasta ser adulto. Un adulto debe divertirse. No es que estoy diciendo que no haya diversión en la vida de adulto, pero la diversión no puede ser la prioridad número uno en la vida de un adulto. Y ahí tenemos un gran problema. Porque el remedio para el mundo, para vencer la crisis, cualquier crisis, es una vida en constante diversión. Una vida que aleje tu mente de los problemas y de las circunstancias en las que estás pasando. Lo vemos en las redes sociales. Y nos deprime el saber que haya personas que se estén divirtiendo más que nosotros. Y que están viviendo lo que a todas luces parece ser una vida a plenitud. Pero permítanme sugerirle lo siguiente. Las redes sociales son un billboard, son una pancarta para hacer anuncios. Las redes sociales no son un diario. Allí solamente vemos lo que la gente quiere que veamos, no lo que sucede día a día. Lo que significa que el primer paso para algunos de nosotros, si deseamos vencer la crisis de fe, es dejar de buscar en el entretenimiento lo que solamente Jesús puede ofrecer. Vida a plenitud. Por eso quiero volver a repetir el pensamiento. Aislarte de tu comunidad de fe es el primer paso hacia la crisis de fe. Es muy probable que nunca podamos identificarnos con lo que le tocó vivir a Juan el Bautista. Se encontraba preso en una cárcel romana del primer siglo y dentro de esa cárcel estaba en una celda que estaba reservada para los prisioneros más odiados del rey Herodes. ¿Cómo se compara eso hoy día? Si hay algo que he aprendido de esta pandemia es que la gente se siente sola y aislada.
He estado recibiendo en consejería mucha más gente con ataques de ansiedad que nunca. Personas que no pueden dormir, personas con pensamientos suicidas, listos para abandonarlo todo, listos para abandonar la fe. Si este es tu caso, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. ¿No encuentran curioso que en un tiempo donde la tecnología ha logrado conectar a millones de personas, todavía hay gente que se sienta sola? Mucho cuidado. Aislarse de tu comunidad de fe es el primer paso hacia la crisis de fe. Les dije que la herramienta número 1 es cuidado con el aislamiento. La herramienta número 2 es celebrar la vida en comunidad. Escriban en los comentarios, celebrar la vida en comunidad. Toma nota de eso, celebrar la vida en comunidad. Regresamos al verso 22. Luego les dijo Jesús a los discípulos de Juan, regresen a Juan. Regresen a donde quiera que se encuentre Juan, aislado, prisionero, en su cárcel, en las circunstancias que estaban fuera de su control. Cuéntenle lo que han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Me parece interesante 2 cosas acerca de aquella respuesta. La primera, Jesús le contesta a Juan de una forma que seguramente Juan entendería. Creo que lo hizo para recordarle a Juan que él había venido a cumplir la voluntad de Dios por encima de cumplir las expectativas de Juan el Bautista. Veamos lo que Jesús les contesta cuando hace referencia a profecías que se encuentran registradas en Isaías. Para ese tiempo ya estaban registradas, había pasado mucho tiempo. Los ciegos ven, se encuentran en Isaías 35, verso 5. Los cojos caminan, Isaías 35, verso 6. Los sordos oyen, Isaías 35, verso 5. Los muertos resucitan, Isaías 26, 19. Creo que Jesús nos da una guía de lo que debemos hacer si nos encontramos con un hermano, un amigo o un ser querido que se siente solo y aislado. Esa persona está en necesidad de escuchar lo que Dios sigue haciendo. Quiero aprovechar para decir algo de lo que estoy profundamente convencido. Y quizás suene un poco raro. No necesitas ir un domingo a la iglesia para tener una relación con Dios. En esa misma línea, no necesitas pertenecer a un family group. Tampoco necesitas servir o pertenecer a un grupo de trabajo o ministerio para tener una relación con Dios. Lo que pierdes al dejar de celebrar la vida en comunidad, alguna de esas cosas, es la oportunidad de tener vida en comunidad. La oportunidad de vivir en familia y, como decimos en Teópolis, somos familia. Por mi parte, puedo decirles que comprometerme de lleno a celebrar la vida en comunidad ha fortalecido mi fe en gran manera. Y cuando me encuentro desanimado, una persona de mi familia de la fe me cuenta lo que Dios está haciendo y eso me da nuevas fuerzas. No puedo evitar pensar, si Dios lo hizo con aquella persona, ¿por qué no va a hacerlo conmigo? Ese tipo de personas deben estar en nuestro círculo cercano. Personas de fe que puedan alimentar nuestra fe en momentos de crisis con lo que Dios continúa haciendo.
Porque existe un gran peligro en dejar que la rutina y el ajetreo de la vida nos aleje de nuestro compromiso en celebrar la vida en comunidad. Esto puede compararse con ir a la playa y te das un chapuzón en el agua. De pronto la corriente del agua va alejándote poco a poco del punto al cual entraste al agua. Quizás no es de forma instantánea, pero esa corriente te mueve poco a poco y al final venimos a darnos cuenta cuando ya estamos muy lejos del lugar donde nos encontramos. Pasa igual con aislarse y la crisis de fe. Poco a poco nos vamos alejando de celebrar la vida en comunidad. Y lo que sigue es alejarnos de la fe por completo. Al tomar en cuenta lo que Jesús está diciendo, entonces, si una persona se acerca, abre su corazón y te comparte que se encuentra atravesando por una crisis de fe, esa persona necesita escuchar lo que hemos visto y oído que Dios ha hecho y continúa haciendo. Sí, está bien orar, sí, está bien leer la palabra, pero la misma Biblia dice que la fe viene por el oír, lo que me lleva a pensar lo siguiente. Quien tenga tu oído termina señoreando tu corazón y tu fe. Quien tenga tu oído termina señoreando tu corazón y tu fe. Una persona que se encuentra atravesando por una crisis de fe está en necesidad de saber que Jesús es mi Salvador, mi sanador, mi santificador y es el Rey que viene. Presten atención a lo siguiente. Una persona atravesando por una crisis de fe es una persona en seria necesidad de celebrar la vida en comunidad. Les dije que me parecían interesantes dos cosas. Y esta es la segunda. La primera era hablar de lo que Dios está haciendo, celebrar la vida en comunidad. Lo segundo que me parece curioso en la respuesta de Jesús es lo siguiente. Jesús termina en su respuesta haciendo referencia a otra profecía que se encuentra en Isaías. Y a los pobres se les predica la buena noticia. Jesús mismo leyó esto cuando se encontraba en una sinagoga en Nazaret, anunciando que en ese día se cumplía aquella escritura. Me parece súper curioso que Jesús omite una parte muy importante y muy relevante en el contexto de Juan. Y yo creo que lo hizo a propósito. Verán, aquella porción a la que Jesús hace referencia, lee de la siguiente manera. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. No sé ustedes, pero yo soy de los que piensa que todo lo que Jesús hizo o dijo fue a propósito y con propósito. Él entendía la importancia de que sus palabras fueran en acorde con la voluntad del Padre. Y también entendía, sabía que todo lo que dijera nos serviría para ejemplo. En este caso, pienso que lo que decidió callar nos sirve de ejemplo de igual forma. Permítanme sugerir lo siguiente. Creo que Jesús omite esa parte final de la profecía, no porque no la cumpliría, sino porque su cumplimiento iba mucho más allá de una liberación física.
La libertad de Juan el Bautista no dependería de salir de aquella cárcel física. Él se encontraba encarcelado física y emocionalmente. Su libertad no dependería de que abandonara los barrotes de aquella prisión, sino de que caminara en libertad de la prisión que ambos, el aislamiento y la soledad habían construido alrededor de su mente y de su corazón. Y esa prisión empañaba lo que fue una vez claro para Juan. Jesús era el Mesías. Sin embargo, para poder ser libre de aquella prisión del corazón, Juan el Bautista tendría que estar dispuesto a renunciar a sus expectativas para que se cumpliera la voluntad de Dios. La Biblia no da detalles de lo que sucedió con Juan el Bautista al recibir la respuesta de Jesús por parte de sus discípulos. Pero les aseguro que será una de mis primeras preguntas para Jesús cuando llegue al cielo. La herramienta número 1, y quiero repasarla, es ojo con el aislamiento, cuidado con el aislamiento. La herramienta número 2 es celebrar la vida en comunidad. La herramienta número 3 es renunciar a nuestras expectativas. Renunciar a nuestras expectativas. En el pasado mensaje enfocados con la generosidad, en la generosidad, Miguel mencionó al principio de ese mensaje un concepto de que en realidad no conocía del todo. Así que me di a la tarea de buscar más información al respecto. Y lo que encontré fue que era un total ignorante en ese concepto. El concepto que mencionó se conoce como la crisis de crecimiento. La crisis de crecimiento, y esto fue lo que encontré en mi búsqueda, periodos en los que un bebé necesita mayor cantidad de leche materna que antes, pues experimenta un estirón en su desarrollo, por lo que empiezan a amamantar más seguido, para que la madre naturalmente aumente su producción de leche, lo que se conoce como la demanda y la oferta. Esta etapa es súper difícil para las madres lactantes, ya que el bebé se encuentra en una etapa de desarrollo acelerado, lo que significa que necesitará amamantarse mucho más seguido. Para que tengan una idea, los recién nacidos pueden pegarse en un promedio de entre 10 a 14 veces en un día, pero mientras se encuentran atravesando la crisis de crecimiento, pueden estar hasta una vez por hora. Pero eso no es todo. La crisis de crecimiento ocurre varias veces en el primer año del bebé. Los estudios reflejan que la primera crisis de crecimiento ocurre a las 3 semanas de nacido, donde el bebé puede estar pegado, escuchen esto, cada media hora. La segunda crisis a las 6 semanas y la tercera crisis al tercer mes. Cada crisis de crecimiento puede durar hasta 5 días, por lo que los expertos recomiendan a las madres tener mucha paciencia. Así de duras como pueden ser. Todo bebé necesita varias crisis de crecimiento para poder desarrollarse saludablemente. Así que quiero que anotes y prestes atención a este próximo pensamiento. El primer paso hacia vencer la crisis de fe es comenzar a ver la crisis de fe como una crisis de crecimiento. El primer paso hacia vencer es aprender a ver la crisis de fe como una crisis de crecimiento. ¿No les parece curioso que muchas veces en la Biblia encontramos referencias donde se compara la iglesia con el cuerpo de Cristo? Un cuerpo que se encuentra atravesando crisis de crecimiento en todo momento
porque está en crecimiento y en desarrollo. Consistente, constante. Miles de años creciendo, miles de años desarrollándose. Así que hay miles de años de crisis de fe. Hay miles de años de crisis de crecimiento. Por eso quiero volver a repetir el pensamiento. El primer paso hacia vencer es aprender a ver la crisis de fe como una crisis de crecimiento. Los que me han escuchado antes saben que por lo general no acostumbro a predicar usando más de una sola porción bíblica. Pero creo que este mensaje amerita que usemos una más que se encuentra en Juan capítulo 6. Y anota ese capítulo para que lo leas completo. Juan capítulo 6. En ese capítulo vemos la interacción entre una multitud hambrienta, los discípulos y Jesús. Aquella multitud hambrienta regresaba a Jesús luego de participar de una multiplicación milagrosa en donde se alimentaron miles de personas. Luego de varios intercambios en aquella conversación, aquella multitud le pide a Jesús que les dé pan, como había sucedido antes. Jesús les ofrece otra clase de pan, que al comerlo nunca volverán a tener hambre. Así como lo oyen, nunca volverán a tener hambre. Aquella multitud quedó súper interesada ante aquella oferta y le pidió a Jesús que le diera de esa clase de pan todos los días. Y Jesús entonces procede a expandir un poco más en el concepto de aquel tipo de pan del cual nunca volverán a tener hambre una vez que lo coman, y les dice: tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Y es ahí donde la conversación toma un giro inesperado y la gente se incomodó tanto que muchos de los discípulos de Jesús comenzaron a decir: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo alguien puede aceptarlo y entenderlo? ¿Y quién puede culparlos? La respuesta de Jesús, además de ser rara, ignoraba por completo lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo pan para ese día. Y Jesús les estaba ofreciendo algo para el resto de la eternidad. Quizás te puedas identificar con aquella multitud hambrienta. Sin embargo, tu petición y tu pregunta puede ser diferente. Jesús, ¿por qué no me respondes? Jesús, ¿por qué no me sanas? Jesús, ¿por qué no me das lo que te pido y ya? Creo que aquella multitud hambrienta se encontraba en una situación similar a la de Juan el Bautista. Se acercaban a Jesús con una expectativa sin cumplir y la respuesta de Jesús no parecía satisfacer su petición. Así que comenzaron a marcharse en grandes grupos. Así que yo solamente puedo imaginar la cara de los discípulos y de los apóstoles viendo cómo su gran actividad evangelística se desinflaba justo al frente de sus propios ojos. Juan tenía la expectativa de ser liberado. Después de todo, la respuesta de Jesús cumplía todas las otras profecías, solamente faltaba esa. La multitud hambrienta solo querían pan para alimentarse aquella noche. ¿Por qué Jesús no se los daba y ya? No era como que la noche anterior Jesús no lo hubiera hecho. En ambos casos, la respuesta de Jesús parece ignorar por completo su punto de vista. ¿Y quién puede culparlos por querer abandonar y dar su primer paso hacia la crisis de fe? Es posible
que algunos de nosotros tengan un gran problema con la fe, y eso se debe a la respuesta de Jesús o de la Biblia en algún punto de vista u opinión que tengamos. Quizás sea la falta de respuesta dentro de esa respuesta. El punto es que lo que estás leyendo o escuchando de parte de Jesús no llena tus expectativas. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo vencemos la crisis de fe en medio de un tiempo en el cual grandes multitudes abandonan la iglesia y la fe por completo? En un tiempo donde multitudes hambrientas responden desanimadas con el pan de vida que Jesús les promete y lo abandonan. Miren lo que sucede luego. Ya regresemos a Juan capítulo 6, verso del 66 al 69. Verso 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también quieren irse? ¿Van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Me parece curioso que ambas preguntas, la de Juan el Bautista y la de Pedro, se encuentran en medio de una crisis de fe, son igual de genuinas, pero apuntan a dos direcciones totalmente diferentes. Una pregunta apunta a seguir buscando opciones, la otra no tiene nada más que buscar. Juan había perdido la convicción en quién era Jesús, el Mesías, y mandaba a preguntarle si debía seguir buscando opciones. Algunos de nosotros pueden identificarse con esa situación de Juan el Bautista y aquella multitud hambrienta. Han pasado por una gran desilusión en su caminar de fe y deciden abandonar para buscar otras opciones. Buscan en otras opciones lo que solamente pueden encontrar en Cristo. Pedro, por el contrario, estaba seguro que en quién era Jesús para él. Estaba súper claro en ese concepto. En un tiempo donde grandes multitudes se desilusionaban y abandonaban a Jesús, él contesta lo siguiente en el verso 69. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros sabemos que eres el Cristo, que el griego para el Mesías, que era la misma pregunta que Juan el Bautista tenía. ¿Eres tú el Mesías o debemos seguir buscando opciones? Y Pedro, al encontrarse que lo que estaba alimentándolo en ese momento de crisis de fe no podía volver, no podía ser encontrada en ninguna otra opción que no fuera Cristo, ya estaba claro de que Jesús es el Santo de Dios, el Mesías. La multitud hambrienta se decía lo siguiente: quizás es que debo seguir buscando opciones. No estoy seguro de lo que busco y dónde lo encuentro, pero debo seguir buscando. Pedro, al ver que muchos a su alrededor abandonaban la fe, decidió permanecer. Sin embargo, aquella multitud abandonaba a Jesús por razones genuinas. Aquellas eran respuestas incómodas, difíciles de entender, duras de aceptar por parte de Jesús. Pedro, por el contrario, no estaba interesado en que se llenaran sus expectativas. Él quería participar de la vida eterna y estaba seguro que la única fuente de ese pan de vida eterna era Jesús. Lo que fuera que Pedro estaba buscando no se encontraba en otra opción que no fuera
permanecer en Jesús. Es posible que en medio de la crisis te sientas inclinado o inclinada a seguir buscando opciones que llenen tus expectativas. Hoy quiero que consideres que la única opción que puede llenarte de verdad es Cristo. Y tal como un niño recién nacido necesita a su madre para ser alimentado en medio de la crisis de fe, el creyente que se ha decidido por el próximo paso hacia seguir a Jesús necesita permanecer y alimentarse en Cristo. El primer paso para vencer es aprender a ver la crisis de fe como una crisis de crecimiento. Para usar las mismas palabras de Pedro, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Por eso quiero compartirles la cita central de hoy y de este mensaje. Solo el pan de vida puede darnos las fuerzas para vencer la crisis de fe. Solamente el pan de vida puede darnos las fuerzas para vencer la crisis de fe. Quiero recordarles que nuestra fuente de alimento en medio de la crisis de fe es y hace la diferencia. ¿A dónde estamos yendo para alimentarnos? Y con esto quiero cerrar. El próximo paso para algunos de nosotros es dejar de aislarnos de nuestra comunidad de fe y comprometernos de lleno a celebrar la vida en comunidad. El próximo paso para otro grupo de nosotros es rodearnos de gente que pueda hablar de lo que Dios está haciendo. Gente de fe que alimente nuestra fe en medio de la crisis. Y el próximo paso para algunos de nosotros es duro, pero es sumamente necesario. Renunciar a nuestras expectativas y hacer espacio para que se cumpla la voluntad de Dios. Renunciar a lo que nosotros creemos que Dios tiene que hacer para hacer espacio para lo que Dios quiere hacer. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, pedimos al principio de este mensaje que nos ayudaras a vencer la crisis de fe. Y hoy hemos reconocido que quizás un impedimento para dar ese primer paso es que no hemos renunciado a algunas expectativas que nosotros tenemos. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra necesidad, pero tú también eres nuestro creador y conoces qué es lo que nos conviene y cuál es tu plan perfecto para nosotros. Que en medio de la crisis podamos repetirnos una y otra vez. Hacemos espacio para tu voluntad en nuestra vida, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y con eso nos basta. Porque no tenemos otras opciones, no queremos otras opciones. Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Y solo en ti encontramos la ayuda, el socorro y la fe que va en aumento de gloria en gloria para lo que sea que tú tienes para nosotros. Señor, por eso hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a renunciar a nuestras expectativas para hacer espacio para la voluntad de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.